when he was a boy. Everything he loved was taken from him. When he became a man, he would fulfill his destiny. He would raise an army, and he would take it all back. One day, he would rule the largest empire the world has ever known. To some, he was a brutal leader. To others, he was a god. Greatness comes to those who take it. Lo que está a punto de escuchar no es una historia de confort. Es un descenso a lo que se esconde bajo la superficie de nuestra realidad aceptada. Existe la creencia de que nos han mentido, que un vasto imperio, una civilización de increíble avance, fue borrada del tiempo, enterrada bajo metros de lodo por un cataclismo deliberado. Creen que sus monumentos fueron robados, su tecnología suprimida y su memoria eliminada de los libros. Esta es la historia de Tartaria. Pero esta noche exploraremos una oscuridad diferente. Investigaremos la posibilidad de que esta elaborada conspiración no sea una revelación, sino la capa final de ocultamiento. Un engaño moderno diseñado para sepultar una verdad mucho más sucia. Una verdad no de gigantes y energía libre, sino de genocidio, esclavitud y una brutalidad tan sistemática que preferimos colectivamente una fantasía digital antes que enfrentarla. La verdadera historia de Tartaria no es sobre un paraíso perdido, es sobre un infierno real. El término Tartaria nunca representó un imperio unificado. No fue el nombre de una nación. Fue una etiqueta, un exónimo, una palabra utilizada por los forasteros, específicamente por los cartógrafos europeos, para describir un vasto e incomprensible territorio que se extendía por Asia Central y Siberia. Era un término geográfico vago para las tierras que se encontraban más allá del control europeo o persa. En los mapas antiguos, esta etiqueta se movía y cambiaba. Los cartógrafos, trabajando con información limitada, rumores de viajeros e informes militares, dividían esta área desconocida en categorías convenientes. Se podía encontrar la Tartaria moscovita, que indicaba las tierras recientemente subyugadas por el creciente imperio ruso. Se veía la Tartaria china, que marcaba las regiones bajo la esfera de influencia de Pekín. Y luego estaba la Tartaria independiente, el corazón de la estepa, una región que no respondía a ningún zar ni emperador conocido por Occidente. Esta vasta extensión incluía lo que hoy conocemos como Siberia, el Turquestán, Mongolia y Manchuria. Era el hogar de innumerables pueblos, principalmente de origen túrquico y mongol, como los tártaros, los kazajos, los uigures y los hunos. Pero el nombre en sí mismo llevaba una carga oscura. Los escritores europeos, que recopilaban los relatos de las invasiones mongolas del siglo XIII, hicieron una asociación deliberada y siniestra. Confundieron la palabra tártaro, el nombre de estos pueblos de la estepa, con Tartarus, el antiguo inframundo griego, un abismo de tormento y sufrimiento reservado para los enemigos de los dioses. Para el cartógrafo en Ámsterdam o Londres, Tartaria no era solo un lugar, era una proyección del miedo. Era la tierra de la cual había emergido el terror. La reputación de esta región se construyó sobre una base de violencia real,
un trauma histórico que había redefinido la guerra y había dejado cicatrices profundas en la memoria de Europa y Asia. La primera oscuridad de Tartaria no es una conspiración. Está registrada en su propio nombre, un nombre que significaba, para aquellos que describieron, el lugar de donde provenían los demonios. Esta reputación no fue inmerecida. Fue ganada a través de generaciones de conquista implacable. La primera ola de este terror documentado provino de las estepas de Mongolia. Genghis Khan, el fundador del imperio, no solo fue un estratega militar, fue un maestro de la guerra psicológica que entendió el valor de la crueldad absoluta. Su política era simple: unirse al ser borrado. Los pueblos y ciudades que se encontraban en su camino tenían una sola opción. La rendición incondicional significaba la integración en su creciente imperio, a menudo como tropas de primera línea para la siguiente conquista. La resistencia, sin embargo, significaba la aniquilación total. Las fuentes históricas están repletas de ejemplos de esta política. Cuando Genghis Khan ofreció al noble Inalchuk, que gobernaba un pueblo en el camino de los mongoles, la oportunidad de rendirse, el noble se negó. Tras la inevitable derrota, Genghis Khan no solo masacró la población, eligió una ejecución específica para Inalchuk, un castigo diseñado para enviar un mensaje. Ordenó que se vertiera plata fundida directamente en los ojos y oídos del noble capturado. Esta no era una violencia aleatoria, era un espectáculo calculado. Genghis Khan perfeccionó tácticas que utilizaban el terror como un arma principal. Fue selectivo en su brutalidad. Perfeccionó el uso de escudos humanos a una escala nunca antes vista. Los prisioneros de guerra y las poblaciones capturadas eran obligados a marchar al frente del ejército mongol en el siguiente asedio. Eran los primeros en recibir las flechas, las piedras y el aceite hirviendo. Eran forzados a construir las máquinas de asedio y a llenar los fosos, a menudo con sus propios cuerpos, para que las tropas mongolas pudieran avanzar sobre ellos. Si un soldado enemigo capturado mostraba una habilidad o valor particular, se le podía perdonar y permitirle unirse formalmente al ejército. El resto eran herramientas desechables, una capa de carne humana para absorber el primer impacto de la defensa enemiga. Esta táctica servía a un doble propósito. Preservaba a sus valiosos guerreros mongoles y desmoralizaba profundamente al enemigo, forzándolo a matar a sus propios compatriotas. En ocasiones, Genghis Khan se sintió obligado a superar la crueldad de sus rivales. Un líder mongol rival, Jamuka, había obtenido una victoria y celebró hirviendo en enormes calderos a 70 enemigos de alto rango que habían sobrevivido. Genghis Khan pareció adoptar esto como un estándar a superar. Su eficiencia en la matanza se volvió legendaria. La ciudad de Urgench opuso una resistencia tenaz, utilizando tácticas de guerrilla urbana que enfurecieron al Khan. Consideró esta estrategia como cobarde y, tras la caída de la ciudad, desató a sus tropas. Se estima que en Urgench, los mongoles mataron a más de 1 millón de personas en el transcurso de unos pocos días. Fue una de las masacres más eficientes de la historia. Cuando masacró la ciudad de Samarcanda, Genghis Khan comunicó a los habitantes sobrevivientes que él era simplemente un instrumento de Dios, enviado para castigarlos por sus pecados. Era una justificación divina para un genocidio terrenal. Décadas después, otro conquistador reclamaría el legado de Genghis Khan y llevaría esta doctrina de terror a nuevas cotas. Nació en el corazón de lo que los mapas llamarían Tartaria. Su nombre era Timur, conocido en Occidente como Tamerlán. Tamerlán era un hombre de intelecto agudo, un patrón de las artes y un estratega militar brillante. También fue responsable de la muerte de aproximadamente 17 millones de personas. A diferencia de la violencia explosiva de Genghis Khan, la crueldad de Tamerlán era metódica, planificada y utilizada como un instrumento de Estado. Su gobierno, que duró de 1370 a 1405, no fue tanto un reinado como un peregrinaje de destrucción. Sus campañas le llevaron a saquear, destruir, exterminar o esclavizar a poblaciones enteras, desde Ankara en el oeste hasta Delhi en el este.
El genio militar de Tamerlán estaba a la altura de su crueldad. Sus campañas se planeaban con años de antelación. Su legado está indeleblemente asociado a una imagen específica, la pirámide de cráneos. Tamerlán no solo masacraba a las poblaciones que se resistían, utilizaba sus restos como monumentos de advertencia. En Isfahán, tras una revuelta, se dice que ordenó la decapitación de 70.000 ciudadanos y sus cabezas fueron apiladas en 28 torres fuera de las murallas de la ciudad. En Bagdad, construyó 120 torres similares. Estos no eran actos de locura, eran política, eran un mensaje claro para la siguiente ciudad en su camino. El evento que quizás mejor encapsula la naturaleza de Tamerlán es el saqueo de Delhi en 1398. Tamerlán había invadido la India con el pretexto de que el sultán de Delhi, aunque musulmán, era demasiado permisivo con sus súbditos hindúes. El 17 de diciembre de 1398, Tamerlán se encontraba frente a las murallas de la ciudad. Su ejército estaba listo para la batalla. Pero antes de que comenzara el asalto principal, Tamerlán enfrentaba un problema logístico. En su marcha a través de la India, su ejército había capturado a un número inmenso de prisioneros. Las fuentes históricas, incluido el propio Tamerlán, estiman que había más de 100.000 esclavos indios en su campamento. Tamerlán temía que durante el caos de la batalla contra el ejército del sultán, estos 100.000 prisioneros pudieran aprovechar la oportunidad para sublevarse. Su solución fue una orden simple, fría y absoluta. Ordenó la ejecución de todos los esclavos. Antes de que comenzara la batalla por Delhi, el ejército de Tamerlán pasó horas masacrando a sus 100.000 prisioneros. Saraf al-Din al-Lijati, el historiador de la corte de Tamerlán, documentó que incluso los clérigos que acompañaban al ejército se vieron obligados a participar en la matanza. Fue una matanza preventiva, una limpieza administrativa del campo de batalla. Una vez resuelto este problema, Tamerlán centró su atención en el ejército del sultán Nasir-ud-Din Mahmud Tughluq. El ejército de Delhi tenía una ventaja aterradora para los guerreros de la estepa, elefantes de guerra blindados, con cota de malla y veneno untado en sus colmillos. Los soldados de Tamerlán estaban aterrorizados por estas bestias. Tamerlán, sin embargo, había ideado una táctica basada en su comprensión de la psicología animal. Sabía que los elefantes, a pesar de su tamaño, entraban en pánico fácilmente. Ordenó a sus hombres que cavaran una trinchera frente a sus posiciones. Luego, reunió sus camellos y ordenó que fueran cargados con tanta madera seca y heno como pudieran llevar. Cuando los elefantes de guerra de Delhi comenzaron su carga, los hombres de Tamerlán prendieron fuego al heno sobre los camellos. Inmediatamente, aguijonearon a los camellos con barras de hierro, forzándolos a correr hacia las líneas enemigas. El resultado fue una escena de pesadilla. Los elefantes de guerra se vieron confrontados por docenas de camellos, aullando de dolor, con llamas saltando de sus lomos. Ante este espectáculo antinatural, los elefantes se aterrorizaron. Detuvieron su carga, dieron media vuelta y huyeron en estampida, corriendo directamente hacia sus propias líneas. Pisotearon a la infantería del sultán, destrozando las formaciones de Delhi, creando un caos absoluto. Tamerlán aprovechó la confusión y ordenó a su caballería que cargara, asegurando una victoria fácil. Tras la victoria, Tamerlán entró en Delhi. Durante los días siguientes, la ciudad fue saqueada sistemáticamente. Aunque Tamerlán insistió en que no había ordenado el saqueo, cuando le llegó la noticia de que la gente se resistía, ordenó a sus generales que mataran a todos. Durante una semana, el ejército entero se dedicó a matar y quemar. Cuando Tamerlán finalmente abandonó Delhi el 31 de diciembre, la ciudad era una ruina humeante. Los pocos supervivientes se enfrentaron a la hambruna y la enfermedad. La capital india quedó tan devastada que pasarían 15 años antes de que tuviera un gobierno estable. Tamerlán se retiró a su capital en Samarcanda, llevándose consigo artesanos y riquezas, dejando atrás solo cadáveres y pirámides de cráneos. Esta fue la primera ola de oscuridad de la Tartaria real.
La violencia de la conquista absoluta, una brutalidad utilizada como una herramienta deliberada de Estado. Tras la muerte de Tamerlán y la fragmentación del Imperio Mongol, el vasto territorio de Tartaria se dividió en varios estados sucesores, conocidos como kanatos. La violencia no terminó, simplemente cambió de forma. Pasó de la conquista explosiva a la oscuridad sistemática de la industria. Esta fue la segunda ola de terror, la economía de la esclavitud. El más notorio de estos estados fue el Kanato de Crimea, también conocido en los mapas como la Pequeña Tartaria. Durante más de 300 años, desde el siglo XV hasta finales del XVIII, la economía del Kanato de Crimea no se basó en la agricultura ni en la manufactura. Se basó casi por completo en el comercio de seres humanos. Desarrollaron un sistema brutal conocido como la cosecha de la estepa. Este término no era una metáfora, era una descripción literal de su modelo de negocio. Regularmente, 2 veces al año, coincidiendo con la cosecha de verano y las incursiones de invierno, partidas de jinetes tártaros de Crimea y de la horda Nogai salían en expediciones de saqueo. Sus objetivos eran las tierras de Polonia-Lituania, el sur de Rusia, Moldavia, Valaquia y el Cáucaso. El propósito de estas incursiones no era la conquista territorial, era la captura de Hasir, la palabra para cautivos. Moscovia, el precursor del Imperio ruso, registró 30 incursiones importantes solo entre 1558 y 1596. En 1571, los tártaros de Crimea atacaron y saquearon Moscú, llevándose a miles de esclavos. La escala de este comercio de esclavos fue inmensa, rivalizando con el comercio transatlántico en sus primeros siglos. Los historiadores han analizado los registros, y aunque las fuentes son incompletas, las estimaciones conservadoras sugieren que al menos 3 millones de personas fueron capturadas y esclavizadas durante la existencia del Kanato de Crimea. 3 millones de hombres, mujeres y niños, arrancados de sus hogares en incursiones violentas. El terror de estas incursiones dejó una cicatriz permanente en la cultura de Europa del Este. Un canto popular ucraniano, transmitido a través de generaciones, recordaba la devastación. Los fuegos están ardiendo detrás del río. Los tártaros están dividiendo a sus cautivos. Nuestra aldea está quemada y nuestra propiedad saqueada. La vieja madre está acuchillada y mi querida es llevada al cautiverio. El miedo era tan profundo que dio origen a un proverbio polaco que describía la muerte como un destino preferible a la captura. El proverbio decía: «Oh, cuánto mejor es yacer en el féretro de uno que ser cautivo en el camino hacia Tatari». El destino de los cautivos era sombrío. Los capturados en las tierras polaco-lituanas eran forzados a marchar cientos de kilómetros hacia el sur, hasta el puerto de Ochakív en el Mar Negro. Allí, eran cargados en barcos de esclavos, en condiciones terribles, y transportados a través del mar hasta la ciudad de Kaffa, en la península de Crimea. Kaffa era una provincia otomana y el centro neurálgico del comercio de esclavos del Mar Negro. En el siglo XVI, el escritor lituano Mikalon Lipin describió la ciudad con horror. Escribió que Kaffa no es una ciudad, sino un abismo en el que se derrama nuestra sangre. Se informaba que en cualquier momento dado había alrededor de 30.000 esclavos retenidos en Kaffa, esperando ser vendidos. Desde Kaffa, los cautivos eran distribuidos. Algunos se quedaban en Crimea, pero la gran mayoría eran vendidos y enviados al resto del Imperio Otomano y a Oriente Medio. Los hombres jóvenes y fuertes se convertían en remeros de galeras o trabajadores forzados. Las mujeres jóvenes y los niños eran vendidos como sirvientes domésticos o concubinas. La etnia polaca era tan común entre los esclavos vendidos en Kaffa que el idioma polaco se convirtió en una segunda lengua hablada en el Kanato de Crimea. Esta industria de sufrimiento humano continuó, año tras año, durante 3 siglos. La última gran incursión de la cosecha de la estepa ocurrió tan recientemente como 1723, cuando los tártaros de Crimea capturaron a 20.000 esclavos rusos y polacos. Este comercio solo terminó cuando el Imperio ruso,
fortalecido y expansionista, finalmente anexó el Kanato de Crimea en 1783. Pero el fin de esta oscuridad no fue una liberación. Simplemente dio paso a la tercera y última ola de terror asociada con las tierras de Tartaria. Los kanatos tártaros, debilitados y fracturados, cayeron uno por uno. Pero antes de que la oscuridad llegara a Siberia, el terror ya había golpeado el corazón del Volga. Hay una ironía cruel en la afirmación moderna de que la arquitectura tártara fue ocultada. La realidad es que sí hubo una arquitectura tártara real, y sí fue borrada, pero no por lodo, sino por fuego ruso. En 1552, cuando Iván el Terrible conquistó el Kanato de Kazán, no ocultó sus edificios, los demolió. La magnífica mezquita Ol-Sarif fue arrasada, sus piedras reutilizadas para monasterios cristianos. La población de la ciudad fue masacrada o dispersada. La catedral de San Basilio, que hoy los conspiranoicos adoran como un ejemplo de tecnología tartariana antigua, fue construida en realidad por Iván el Terrible precisamente como un trofeo de victoria sobre los verdaderos tártaros muertos. Fue un monumento erigido sobre una tumba cultural. Tras Kazán, el Kanato de Siberia, una vasta pero débil entidad política, fue el siguiente. El fin de la Tartaria independiente no trajo la paz. Trajo una nueva forma de sublevación bajo el zarato ruso, que luego se convertiría en el Imperio ruso. La conquista rusa de Siberia fue la tercera ola de oscuridad, la violencia fría y burocrática del colonialismo y el genocidio. La anexión de Siberia y el extremo oriente ruso no fue una unión voluntaria, como afirmaría más tarde la propaganda soviética. Fue una conquista brutal que se topó con una feroz resistencia de los residentes locales. Los cosacos rusos, que actuaban como la vanguardia del imperio, cometieron atrocidades sistemáticas contra los pueblos indígenas. La motivación principal de esta conquista no era solo el territorio, era la riqueza, específicamente las pieles. Los rusos implementaron un sistema de tributo llamado Yazak. Este sistema exigía a los pueblos nativos siberianos que entregaran una cuota fija de pieles valiosas, principalmente de Marta, al Estado ruso. El Yazak no era un impuesto, era un sistema de extorsión respaldado por una violencia extrema. Los líderes cosacos no dudaban en usar métodos sádicos para hacer cumplir las cuotas. Las fuentes documentan al gobernador de Yakutsk, un cosaco llamado Piotr Golovin, quien, cuando los nativos no entregaban la cantidad exigida de Yazak, utilizaba ganchos para carne para colgar públicamente los hombres nativos. Para asegurar el cumplimiento, la violación y la esclavitud de mujeres y niños nativos eran tácticas comunes utilizadas para obligar a los hombres a pagar el tributo. Los líderes de las expediciones rusas se hicieron infames por su crueldad. Bajo el liderazgo de Vasily Poyarkov en 1645 y Yerofei Javarov en 1650, los cosacos llevaron a cabo masacres contra numerosas tribus, incluidos los Daur. La primera vez que Javarov llegó, los Daur, temiendo la conocida crueldad de los rusos, abandonaron sus aldeas. La segunda vez intentaron contraatacar. Fueron masacrados. En la región del Amur, los rusos eran conocidos por los nativos simplemente como barbas rojas, un término de terror. A la violencia deliberada se unió un asesino biológico. Los rusos trajeron consigo enfermedades para las cuales los pueblos siberianos no tenían inmunidad. La viruela llegó por primera vez a Siberia Occidental en 1630. En la década de 1650, se había extendido al este del río Yenisei, donde aniquiló hasta el 80% de las poblaciones Tumbus y Yakut. En la cuenca del río Lena, la población Yakut disminuyó en un 70% en solo 40 años. Las epidemias regresaban cada 20 o 30 años, matando a las nuevas generaciones. La resistencia nativa fue feroz, pero fue aplastada con una brutalidad sistemática. En Kamchatka, los rusos aplastaron los levantamientos de los Itelmen en 1706, 1731 y 1741. Pero la resistencia más feroz provino de los pueblos chukchi y coriacos.
Los rusos sufrieron una derrota humillante a manos de los Chukchi en 1729. En respuesta, el comandante ruso, el mayor Pavlovsky, desató una campaña de matanzas masivas y esclavización de mujeres y niños Chukchi entre 1730 y 1731. Esta crueldad solo endureció la resistencia. La respuesta del Estado ruso fue explícita. En 1742, la emperatriz Isabel de Rusia emitió una orden directa. Ordenó la limpieza total de los Chukchi y los coreacos. La orden era expulsarlos totalmente de sus tierras nativas y borrar su cultura mediante la guerra. La directiva imperial fue inequívoca. Los nativos debían ser totalmente extirpados. Esto fue una orden de genocidio. Pavlovsky fue enviado de nuevo para ejecutar esta orden. De 1744 a 1747, dirigió a los cosacos en una campaña para masacrar a los hombres Chukchi y esclavizar a sus mujeres y niños como botín. Los rusos también llevaron a cabo guerras y matanzas contra los coreacos en 1744 y 1754. Los Chukchi, sin embargo, lograron detener la campaña de Pavlovsky matándolo y decapitándolo. A pesar de esta resistencia, el resultado a largo plazo fue devastador. La combinación de masacres, enfermedades y la destrucción de la fauna local por el comercio de pieles llevó a la aniquilación casi total de muchos grupos. El 90% de los Kamchadals y la mitad de los bogulos fueron asesinados entre los siglos XVIII y XIX. La rápida matanza de la población indígena fue tan completa que grupos étnicos enteros fueron borrados. El historiador Nikolai Adintsev, escribiendo en 1882, pudo nombrar al menos 12 grupos étnicos que habían sido completamente exterminados. En las islas Aleutianas, los aleutianos fueron sometidos a genocidio y esclavitud durante los primeros 20 años de dominio ruso. Hoy, la península de Kamchatka, que alguna vez fue el hogar de 150.000 nativos, tiene solo un 5% de población nativa, unos 10.000 descendientes de los supervivientes. Esta es la historia real de la tierra llamada Tartaria. Es un legado de 3 olas de oscuridad. La conquista brutal de los mongoles, medida en pirámides de cráneos, la economía sistemática de la esclavitud de Crimea, medida en 3 millones de vidas robadas, y el genocidio colonial ruso de Siberia, medido en pueblos enteros extirpados. ¿Cómo se recuerda hoy esta vasta región de sufrimiento? No se recuerda. Ha sido reemplazada por una ficción, una elaborada narrativa de conspiración, nacida en los rincones de Internet, que ha reescrito esta historia de horror y la ha sustituido por una fantasía utópica. Esta es la gran Tartaria de la teoría de la conspiración. Según esta teoría, Tartaria no era un término geográfico vago. Era una civilización global perdida, la más avanzada de la historia. Este imperio, se afirma, era pacífico, unificado y tecnológicamente superior. Los defensores de esta teoría afirman que la Gran Tartaria construyó la mayoría de las grandes estructuras del mundo antiguo y moderno. Las pirámides de Egipto, el Capitolio en Washington, D.C., las grandes catedrales de Europa y la Gran Muralla China no fueron construidas por las civilizaciones que nos enseñan los libros de historia, sino por Tartaria. Se dice que estos edificios eran, de hecho, plantas de energía. La civilización tartariana, según la teoría, había dominado la energía libre. Habían aprendido a extraer energía atmosférica, éter, y a transmitirla de forma inalámbrica por todo el mundo, utilizando las cúpulas, torres y agujas de sus edificios. Era un mundo sin cables, sin contaminación y con energía ilimitada para todos. Esta supuesta tecnología no se limitaba a la electricidad. La teoría también secuestra la espiritualidad y la medicina. Afirman que las grandes catedrales góticas y las iglesias no eran lugares de culto, sino complejos centros de sanación por resonancia. Según esta visión, los vitrales cambiaban la estructura molecular del agua del cuerpo humano y los órganos de tubos no estaban hechos para la música sagrada, sino para emitir frecuencias específicas capaces de reparar el ADN y curar enfermedades. Es una fantasía seductora,
Un pasado donde la salud y la energía eran derechos gratuitos, robados por la ciencia moderna. Esta civilización, además, no estaba habitada por humanos comunes. Una rama de la teoría sostiene que los tartarianos eran gigantes. Las enormes puertas y escaleras que se ven en algunos edificios antiguos no son para la grandeza arquitectónica. Son la prueba de que fueron construidos para seres de una escala superior. Entonces, ¿qué le sucedió a esta utopía global de gigantes pacíficos con energía libre? La teoría proporciona una respuesta. Fue destruida deliberadamente por un gran reseteo. Los perpetradores de este reseteo son una élite oscura y sin nombre, los mismos que supuestamente controlan el mundo hoy. Para destruir Tartaria y suprimir su tecnología de energía libre, esta élite provocó un cataclismo global. Este evento se conoce como el diluvio de lodo o Muflad. Se postula que una lluvia de barro tan intensa, o una licuefacción del suelo inducida artificialmente, cubrió el planeta, enterrando las ciudades tartarianas bajo metros de lodo. Lo que vemos hoy, según esta teoría, son solo los pisos superiores de edificios mucho más grandes. Los edificios que sobrevivieron fueron reutilizados, su tecnología fue desactivada y su historia fue reescrita. Los niños huérfanos que sobrevivieron al diluvio de lodo fueron reeducados en la nueva historia falsa. Para justificar cómo se repobló el mundo tras el cataclismo, la teoría secuestra una tragedia real: los trenes de huérfanos. Señalan las fotografías del siglo XIX de niños transportados en masa por ferrocarril como prueba de que eran clones o supervivientes de laboratorio, enviados por la élite para ocupar las ciudades vacías. La verdad es más triste. Entre 1854 y 1929, 250.000 niños pobres de Nueva York fueron enviados al oeste, no para heredar un imperio, sino como mano de obra agrícola barata. La teoría desciende a lo macabro cuando examina la infancia. Circulan imágenes de filas de bebés dentro de máquinas de vídeo en ferias de principios del siglo XX. La conspiración grita: ¿clonación? Afirman que son laboratorios de repoblación post-cataclismo. La realidad es, de nuevo, más humana y desesperada. Son las primeras incubadoras. Como los hospitales de la época se negaban a tratar a los bebés prematuros, el doctor Martin Couney tuvo que exhibirlos en ferias, entre mujeres barbudas y tragasables, para financiar su cuidado. La gente pagaba 25 centavos por ver a los bebés diminutos, y esas monedas financiaron la tecnología que salvó a 6.500 niños. No eran clones sin alma, eran milagros médicos financiados por la curiosidad pública. La conspiración no se detiene en la reescritura de la sociedad. También reescribe la guerra. Sostienen que la invasión de Napoleón a Rusia en 1812 no fue un conflicto convencional, sino una operación conjunta para destruir los últimos bastiones de Tartaria. Afirman que el gran incendio de Moscú no fue una táctica de tierra quemada, sino una detonación nuclear antigua. Señalan el año sin verano de 1816 como prueba de un invierno nuclear, ignorando deliberadamente la causa real documentada: la catastrófica erupción del volcán Tambora en Indonesia. Transforman la tragedia geológica y militar en una fantasía atómica. Eventos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial se citan como las etapas finales de este encubrimiento, campañas de bombardeo diseñadas para destruir la evidencia arquitectónica restante de Tartaria. Esta es la gran ironía. La historia real de la región llamada Tartaria está llena de cataclismos humanos reales, masacres que dejaron ciudades en ruinas, como Delhi, despoblación masiva por enfermedades como la viruela en Siberia que mató al 80% de la población, y la erradicación de pueblos enteros. La conspiración moderna ignora a todas las víctimas reales. Ignora los 3 millones de esclavos de Crimea, ignora a los 100.000 prisioneros de Delhi, ignora a los Chukchi y a los Daur. En su lugar, inventa un diluvio de lodo ficticio para explicar la desaparición de una utopía que nunca existió. La conspiración de Tartaria no descubre una verdad oculta. Sepulta una verdad inconveniente bajo una ficción reconfortante.
Los defensores de esta teoría presentan lo que consideran pruebas visuales irrefutables. La principal prueba del diluvio de lodo son las innumerables fotografías de edificios antiguos, especialmente del siglo XIX, que muestran ventanas, puertas y arcos arquitectónicos por debajo del nivel actual de la calle, aparentemente enterrados en el suelo. La Catedral de San Basilio en Moscú es un ejemplo frecuentemente citado. Para los creyentes, esto es evidencia de que el nivel del suelo subió catastróficamente, enterrando los pisos inferiores originales. La segunda prueba se refiere a la arquitectura militar. Los teóricos de Tartaria señalan las fortalezas en forma de estrella, o Star Forts, que se encuentran en todo el mundo, desde Europa hasta América. Afirman que estas estructuras geométricas complejas no son fortalezas defensivas. Sostienen que su diseño es demasiado elaborado para la guerra y que, en cambio, eran generadores de energía, diseñados para extraer y armonizar la energía atmosférica. La oscuridad de esta conspiración no reside solo en su monetización, sino en su negación deliberada de la realidad documentada. Las pruebas de Tartaria se desmoronan bajo el escrutinio más básico, revelando verdades que, aunque mundanas, son consistentes con los registros históricos y científicos. La prueba principal, el diluvio de lodo, tiene una explicación mucho menos catastrófica: la ingeniería civil urbana y la acumulación de estratos. En ciudades que han estado habitadas durante siglos, los niveles de las calles aumentan naturalmente. Las calles se repavimentan una capa sobre otra. Los edificios antiguos se derrumban y se construyen nuevos sobre los escombros. Esto hace que, con el tiempo, los niveles originales del suelo queden enterrados. Pero el fenómeno también fue deliberado. El proceso se llama regading o modificación del nivel. Un ejemplo documentado es el Second Street Q en San Francisco en la década de 1860. Un influyente residente, John Middleton, frustrado porque el tráfico evitaba sus propiedades debido a una colina empinada, presionó al gobierno de la ciudad. La ciudad autorizó un corte masivo. Excavaron la calle Segundo a una profundidad de 87 pies en su punto más profundo, creando un cañón. Las casas que originalmente estaban en la colina no fueron bajadas. Se quedaron encaramadas en lo alto de nuevos acantilados de tierra, con sus antiguos primeros pisos ahora muy por encima del nuevo nivel de la calle. En otros lugares, como Seattle, la ciudad hizo lo contrario. Elevó el nivel de las calles para evitar inundaciones, enterrando deliberadamente los pisos inferiores originales de muchos edificios. No fue un diluvio de lodo, fue planificación urbana del siglo XIX. Además, la obsesión con las ventanas a ras de suelo ignora la logística de un mundo sin electricidad. Antes de la bombilla, los sótanos eran espacios de trabajo oscuros que necesitaban luz solar desesperadamente. Esas ventanas bajas no están enterradas. Fueron diseñadas así. Servían para dos propósitos: permitir que los carromatos vertieran carbón directamente en las calderas y capturar la luz del día. De hecho, la acera frente a estos edificios a menudo tenía incrustaciones de vidrio conocidas como prismas Luxfer, diseñadas científicamente para doblar la luz solar y proyectarla hacia los sótanos oscuros. No es evidencia de un diluvio de lodo, es evidencia de arquitectos inteligentes resolviendo el problema de la iluminación antes de que existieran los interruptores. La segunda prueba, los fuertes en forma de estrella, también tiene una explicación documentada y oscura. No son generadores de energía. Son el pináculo de la arquitectura militar de la era de la pólvora. Se conocen como trafe italien o trafe italiana. Fueron desarrollados en el siglo XV como una respuesta directa a la artillería de cañón, que había hecho obsoletas las altas murallas medievales. Los muros de la traza italiana eran bajos y gruesos, a menudo protegidos por terraplenes de tierra, para resistir mejor los impactos de los cañones. La forma de estrella es el resultado de la geometría defensiva. Los salientes triangulares, llamados baluartes o bastiones, fueron diseñados con precisión para un propósito: eliminar todos los puntos ciegos.
Desde la cima de un baluarte, los defensores podían disparar su artillería no solo hacia adelante, sino también lateralmente, a lo largo del muro cortina, para proteger el siguiente baluarte. Cualquier ejército atacante que intentara acercarse a los muros quedaría atrapado en un fuego cruzado letal desde múltiples ángulos. Lejos de ser máquinas de energía libre, los fuertes estrella fueron diseñados como máquinas de matar altamente eficientes. Quizás el error más vergonzoso de la teoría proviene de no entender el capricho de los ricos. Los teóricos encuentran ruinas góticas solitarias en parques europeos y las señalan como restos de la civilización destruida por el lodo. Desconocen que, en los siglos XVIII y XIX, la moda arquitectónica suprema era el folly o capricho, la construcción deliberada de ruinas falsas. Aristócratas adinerados pagaban arquitectos para construir torres a medio derrumbar y castillos sin techo en sus jardines, simplemente porque la estética de la decadencia se consideraba romántica. Lo que la conspiración llama evidencia de un apocalipsis olvidado es a menudo solo la decoración de jardín de un conde aburrido. La tercera prueba son las exposiciones universales de finales del siglo XIX y principios del XX, como la Exposición Internacional Panamá-Pacífico de 1915 en San Francisco o la Exposición Colombina de Chicago. Los proponentes de la teoría argumentan que las vastas y ornamentadas estructuras de estas ferias eran en realidad ciudades tartarianas antiguas y permanentes. Afirman que las exposiciones fueron solo una excusa para reunir estas ciudades, mostrarlas por última vez y luego demolerlas sistemáticamente para ocultar la verdad. Pero la supuesta permanencia de las exposiciones es una ilusión física que se desmorona al tacto. La teoría afirma que estos palacios masivos no pudieron construirse en 2 años con caballos y carretas. La realidad es que no eran de piedra sólida. Eran escenografías temporales a escala masiva, construidas de un material barato llamado staff, una mezcla de yeso, cáñamo y fibra. Estaban diseñadas para durar un verano, no una eternidad. Parecían mármol, pero si las golpeabas, sonaban a hueco. Eran el equivalente victoriano de un set de Hollywood, y precisamente por sus materiales inflamables y baratos, se quemaban con tanta facilidad. No eran ciudades eternas ocultas, eran sueños desechables de yeso. Pero hay un insulto aún mayor en esta teoría, uno que borra la historia de quienes realmente construyeron el mundo moderno. El argumento de que no hay fotos de la construcción o que es imposible que humanos con herramientas básicas levantaran tales estructuras es un robo del mérito humano. Al atribuir nuestros logros arquitectónicos a gigantes, alienígenas o imperios mágicos, la conspiración escupe sobre la memoria de millones de trabajadores, canteros, albañiles e inmigrantes que vivieron, sudaron y murieron levantando esas ciudades. Existen miles de fotografías de la construcción del Capitolio, de la Torre Eiffel y de los grandes edificios de Chicago, pero la teoría elige ignorarlas porque la realidad del trabajo duro no vende tan bien como la fantasía de la magia perdida. En su búsqueda de gigantes, los teóricos también señalan con asombro los libros antiguos conservados en museos, volúmenes inmensos, de 1 metro de altura, imposibles de sostener para un humano común. Prueba innegable, dicen, de manos gigantes. La realidad es mucho más funcional. Estos son libros de coro o cantorales. En una época anterior a la imprenta masiva y a la electricidad, un coro entero necesitaba leer el mismo texto y las mismas notas musicales simultáneamente desde la distancia a la luz de las velas. No se construyeron para las manos de un gigante, sino para los ojos de un grupo. La misma ignorancia se aplica a los símbolos. Los teóricos agitan una bandera amarilla con un dragón o grifo negro como prueba de la nación de Tartaria. Ignoran que, en la antigüedad, las banderas no representaban naciones-estado modernas, sino regiones o gobernantes. El grifo era simplemente el símbolo heráldico tradicional de la Gran Escitia. La región geográfica, no el estandarte político de un imperio unificado borrado. Confunden un dibujo en un mapa con una constitución política. También ignoran la realidad olfativa y doméstica de su fantasía.
Esta supuesta civilización de energía libre y tecnología etérica carecía de algo fundamental: saneamiento básico. Los palacios de la teoría imagina como centrales de energía avanzada, como Versalles. En realidad apestaban a residuos humanos porque carecían de fontanería. La teoría llega incluso a afirmar que las chimeneas antiguas no eran para quemar leña, sino dispositivos ionizadores de la atmósfera. Es una afirmación que insulta la inteligencia de cualquiera que conozca la historia del frío. Ignoran siglos de registros de desollinadores, oyen intoxicaciones por humo y el simple hecho físico de la combustión. En el Londres victoriano, supuestamente lleno de esta arquitectura tartariana superior, el Parlamento tuvo que suspenderse en 1858 simplemente porque el olor a excremento del río Támesis era insoportable. Es una extraña utopía tecnológica aquella que puede extraer electricidad del aire y sanar el ADN con sonido, pero no ha descubierto cómo tirar de la cadena. Estas ideas no surgen de la nada. Son promovidas activamente por una red de desinformadores que han construido carreras y negocios en torno a esta narrativa. Uno de los promotores más visibles en el mundo de habla hispana es un hombre llamado Karl Stora, que se autodenomina MR Tartaria. Stora ha construido una comunidad en línea dedicada a difundir estas teorías. Esta comunidad se llama el Protocolo del Priorato de la Verdad. El acceso a esta verdad no es gratuito. Para unirse al protocolo, los seguidores deben pagar una suscripción. El costo es de 99 € al año. Dentro de esta comunidad de pago, Stora afirma enseñar a la gente qué es información y qué es desinformación. Además de las suscripciones, su sitio web vende una variedad de productos. Vende gemas con supuestas propiedades especiales, con precios que oscilan entre los 15 y los 40 €, y también promueve criptoactivos entre sus miembros. La conspiración de Tartaria no es solo una creencia, es un producto monetizado. Es la mercantilización de una realidad alternativa. Stora no está solo. A menudo le acompaña otro individuo, conocido como MR Empírico, a quien algunos apodan Mickey Mouse. Las creencias de MR Empírico revelan el ecosistema intelectual en el que prospera la teoría de Tartaria. No se trata de una sola conspiración aislada. Es un paquete de creencias que rechazan la totalidad de la ciencia y la historia establecidas. MR Empírico defiende públicamente que la Tierra es plana. Afirma que los dinosaurios nunca existieron y que son una mentira creada por las élites. También promueve la creencia en reptilianos que realizan sacrificios humanos, logias Illuminati que nos controlan y élites que intercambian niños por tecnología. En este contexto, la idea de un imperio global de gigantes borrado por un diluvio de lodo se presenta como una pieza más de rompecabezas de un engaño total. La promoción de Tartaria se basa en la desconfianza fundamental en todas las instituciones, desde la academia hasta el gobierno, vendiendo una verdad secreta a un público dispuesto a pagar por ella. Finalmente, los orígenes de la propia teoría revelan su propósito. La conspiración de la Gran Tartaria no es un descubrimiento reciente de investigadores de Internet. Tiene sus raíces en la pseudohistoria rusa y el nacionalismo extremo. Sus aspectos aparecieron por primera vez en la nueva cronología de Anatoly Fomenko en las décadas de 1970 y 80. Fomenko es un matemático ruso que afirma que toda la historia antigua es una farsa creada por conspiradores occidentales. La teoría fue luego popularizada por nacionalistas rusos como Nikolai Levasov. En este contexto original, Tartaria se presenta como el verdadero nombre de Rusia, un antiguo imperio ruso-ario que gobernó el mundo y que fue maliciosamente ignorado y borrado por Occidente. La Sociedad Geográfica Rusa ha desacreditado esta teoría como una fantasía extremista. Sin embargo, esta es la oscuridad final de la teoría de Tartaria. No es un pasatiempo inofensivo sobre gigantes. Es un vector ideológico. Comienza atrayendo a la gente con misterios arquitectónicos y una narrativa de utopía perdida. Luego, los expone a una desconfianza radical en toda la historia y la ciencia documentadas. Y finalmente, para algunos,
sirve como un embudo hacia ideologías de odio. La investigación sobre las comunidades de Tartaria en línea ha encontrado vínculos directos con el nacionalismo blanco y el antisemitismo. El sitio web Tartaria Britannica, por ejemplo, promueve la teoría de conspiración de extrema derecha del Gran Reemplazo, argumentando que los antiguos arios blancos fueron exterminados por invasores tártaros. El documental sobre Tartaria del presentador de medios de extrema derecha estadounidense Stu Peters se basa en teorías de conspiración antisemitas, acusando a la familia Rothschild de estar involucrada en ocultar la verdad sobre el imperio perdido. Pero el peligro más reciente no viene del pasado, sino del presente. Hoy, la conspiración de Tartaria se alimenta de una nueva mentira: la inteligencia artificial. Las redes sociales se están inundando de fotografías hiperrealistas de ciudades de cristal, dirigibles gigantes y arquitecturas imposibles que nunca existieron. Estas no son fotos de archivo malinterpretadas. Son imágenes generadas por ordenador hace una semana, envejecidas con filtro sepia y presentadas como archivos filtrados. Estamos presenciando algo aterrador: la fabricación de una memoria histórica falsa en tiempo real. La tecnología moderna no está revelando la verdad de Tartaria. La está pintando píxel a píxel para satisfacer nuestra sed de misterio. La conspiración funciona como un caballo de Troya, un exterior de misterio histórico que esconde en su interior un núcleo de desinformación monetizada, nacionalismo extremo y odio racial. Nos encontramos, entonces, frente a dos historias de Tartaria, dos oscuridades distintas. La primera es la oscuridad de la historia real, un legado documentado de brutalidad casi inimaginable. Es una historia escrita con la sangre de 100.000 esclavos ejecutados en Delhi, una historia marcada por las pirámides de cráneos de Tamerlán. Es la historia de 3 millones de almas cosechadas en las estepas de Ucrania y Polonia, vendidas en el abismo de Kaffa. Y es la historia del genocidio burocrático en Siberia, la aniquilación de pueblos enteros por decreto imperial, por ganchos de carne y por la viruela. Una historia tan sombría que es fácil entender porque la humanidad ha preferido colectivamente olvidarla. La segunda es la oscuridad de la conspiración moderna. Una ficción digital diseñada para borrar a esos millones de víctimas reales y reemplazarlas con gigantes ficticios. Es un engaño vendido por 99 euros al año, un producto que se alimenta de la desconfianza y de una condición psicológica moderna conocida como anemoia. La nostalgia profunda por un tiempo que nunca conocimos. En un mundo moderno de acero, vidrio y ansiedad, la idea de un pasado hermoso, ordenado y mágico es un refugio seductor. Pero al elegir ese refugio, al elegir creer en la fantasía de Tartaria, estamos cometiendo un crimen contra la memoria. Estamos eligiendo olvidar el sufrimiento real de nuestros antepasados para jugar en un parque temático mental de gigantes imaginarios. La verdadera tragedia de Tartaria no es que un imperio utópico fuera destruido por el lodo. La verdadera tragedia es que una historia de sufrimiento humano real, de genocidio y esclavitud, está siendo deliberadamente destruida por la desinformación.